Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 33 de lo que va de la temporada, compuesta de 9 competencias, donde sobresale el premio Navidad a disputarse el último turno sobre 1.300 metros. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para hembras del handicap superior, distancia 1.000 metros. Corren las 7 inscriptas. En esta primera carrera arranca el PIC 5, 10.000 costó 8 millones de guaraníes, Pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Informamos al público que debido a las malas condiciones del clima se han suspendido las jornadas en los hipódromos de Penn National y Turfway Park, que precisamente eran parte de nuestro programa oficial. En sus reemplazos, la primera carrera internacional, correspondiente a nuestra cuarta carrera del programa oficial, será la 13ª competencia del hipódromo de San Isidro, donde están inscriptos 15 ejemplares y no corre el número 5, Beautiful as Gold. Reiteramos, las dos competencias internacionales se han modificado en el día de hoy debido a las malas condiciones climáticas en los hipódromos de Penn National y Turfway Park. Nuestra primera carrera internacional será la 13ª competencia del hipódromo de San Isidro, con 15 ejemplares inscriptos y no corre el número 5, Beautiful as Gold. La segunda competencia internacional, la que se encuentra en el medio de la última triple, será una competencia proveniente de Australia. Australia A, la segunda carrera, 10 competidores en esa competencia sobre 1.800 metros. En esta primera carrera arranca la PIC 5, 10.000 costó 8 millones de guaraníes, Pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Les recordamos que por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera se sortearán 4 vales de 300.000 guaraníes cada uno para jugar hoy la última triple que garantiza 18 millones de guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador, en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Preta Bella. Le toma pequeña ventaja a la número 7, Luna Azul. Tercero se desempeña el número 3, La Esperada. Cuarto viene accionando el participante número 3, número 6, Revalorizada. Descontado los primeros metros de la prueba, número 7, Luna Azul. Retirar 2 cuerpos de ventaja sobre la número 6, Revalorizada. Tercera se desempeña por dentro la número 1, Preta Bella. Cuarto mejorando rápidamente del fondo la número 4, Atorranta. En la quinta ubicación se desempeña el 3, La Esperada, y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Va a haber lucha en la delantera número 7, Luna Azul, pequeña ventaja sobre la número 4, Torranta, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 1, Preta Bella. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco, la número 7, Luna Azul. Pequeña ventaja sobre la número 4, Torranta, que insiste por fuera. Tercera viene accionando la número 1, Preta Bella. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por el centro de la pista, el número 7, Luna Azul. Más abierto la número 4, Torranta. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza, por dentro 7, por fuera 4. Pocos metros para el disco, domina la número 4, Torranta. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7, desde el 6, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 4, Atorranta. Segunda la número 7, Luna Azul. Tercera la número 6, Revalorizada. Cuarta la número 1, Pretabella. Quinta la número 5, Ráfaga. Sexta la número 2, Irresistible. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 2 segundos, 3 centésimos. Ganada por un cuerpo y medio, segundo al tercero, Pescuezo. Dividiéndose por ganador, 28.000 guaraníes. Llavereta 47, 525.000 guaraníes. Trifecta 476. Ha quedado vacante. Primer pase de la apuesta PIC 5, le aceptaron 39 boletos, su valor 256.400 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la primera carrera. Les recordamos al público que por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera se sortearán 4 vales de 300.000 guaraníes cada uno para jugar hoy la última triple. En esta segunda carrera arranca la triple A, 10.000 el costo, 1.500.000 por su garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal las competidoras de la segunda carrera. En esta segunda carrera está en juego la triple A, 10.000 al costo, 1.500.000 pozo garantizado. También tenemos la apuesta Sport, 5.000 guaraníes, 300.000 guaraníes de pozo inicial. 3 minutos, finalizan las apuestas. También está en juego en esta segunda carrera la apuesta duplo, 10.000 al costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado. Primera triple, 10.000 al costo, 1.500.000 pozo garantizado. Sport, 5.000 al costo, 300.000 guaraníes de pozo inicial. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo garantizado 1.000.000 de guaraníes. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino a la competidora número 1, Algorítmica. Le toma pequeña ventaja a la número 4, I'm Special. Tercera se desempeña la número 6, Amiguita. Cuarto viene accionando el 2, My Dream. La quinta ubicación se desempeña el 3. Preciosa se la marcha el 5, Store Marioneta. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 4, I'm Special. Retirar 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, My Dream, que corre desestribada. En la tercera ubicación se desempeña el número 6, Amiguita. Cuarto viene accionando el 3, Preciosa. En la quinta ubicación se desempeña el número 5, Storm Marioneta. Cierra la marcha ahora por dentro, la número 1, Algorítmica. Y las competidoras están en la recta final. La número 4, en Special, intenta la disparada. Pequeña ventaja sobre la número 2, My Dream. En la tercera ubicación se desempeña la número 5, Storm Marioneta. Gana terreno por dentro el número 1, Algorítmica. Descuenta los últimos 250 metros para el disco. La número 4, I'm Special. Pequeña ventaja sobre la número 2, que insiste por fuera. Más abierto lo hace la número 6, Amiguita. Descuenta los últimos 100 metros para el disco. La número 4, I'm Special. Pequeña ventaja sobre la número 6, Amiguita, que insiste por fuera. Pocos metros para el disco. La número 4, I'm Special. Cuerpo de ventaja sobre la número 6, Amiguita. Y cruzaron el disco.
Atención al público. Aumenta el pozo garantizado de la apuesta PIC 4 que arranca en esta tercera carrera a 7 millones de guaraníes. Reiteramos esta importante información. Aumenta pozo garantizado de la apuesta PIC 4, 7 millones de guaraníes. Reiteramos esta importante información. Aumenta el pozo garantizado de la apuesta PIC 4 que arranca en esta tercera carrera. 7 millones de guaraníes. Marcador oficial de la primera carrera, de la segunda carrera, primera la número 4, en Special, segunda la número 6, Amiguita, tercera la número 5, Store Marioneta, cuarta la número 3, Preciosa, quinta la número 2, My Dream, sexta y última la número 1, Algorítmica. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 7 segundos, 99 centésimas, ganada por un cuerpo, del segundo al tercero, un cuerpo y medio. Dividiéndose por ganador de la número 4, 135.000 guaraníes. Llave directa 4-6, vacante. Trifecta 4-6-5, vacante. Duplo 4-4, ha quedado vacante. Primera triple, 11 boletos lo han acertado. Valor de enganche 211.600 guaraníes. Y el segundo pase de la apuesta PIC 5 ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Arranca la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos, finalizan las apuestas.
Reiteramos, apuesta P4 en esta tercera carrera. 7 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. El pozo garantizado del PIC 4, 7 millones de guaraníes.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando los competidores. Ingresa el 7 estratégico. Lo propio hará el 4 Aquiles Lauro. Se coloca el 8 Don Gulch. Ingresa el 9 Triunfo. Se muestra muy indócil en las gateras el 2 Redactor. Ingresa el 4 Aquiles Lauro. Y tenemos campana de largada. Muy indócil en las gateras el 2 Redactor y el 3 Black Explicit. Volverá a colocarse. A su costado interior el número 6, arraigado en la tercera ubicación a varios cuerpos. Lo viene haciendo el número 5, Charrúa, pareado con el número 7, estratégico. Los competidores están en mitad de codo. El 9 Triunfo, medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, arraigado. Tercero se desempeña el número 7, estratégico. Cuarto viene accionando el 8. Don Gulch. En la quinta ubicación se desempeña el 3, Black Express. Y los competidores de la tercera carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 9 Triunfo. Intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 6 arraigado. Tercero se desempeña el participante número 3 Black Explicit. Descuenta los últimos 250 metros para el disco. El número 9 Triunfo firme en la delantera. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6 arraigado, que insiste por fuera. Tercero lo hace el participante número 7 estratégico. Descuenta los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por dentro el 9 abierto el número 6 arraigado. Últimos 50 metros de carrera. Domina el 6 arraigado y Ariel Sanabria. Tres cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 9 y 4 que pelean por la segunda ubicación. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 6, Arraigado. Segundo el 9, Triunfo. Tercero el 4, Aquiles Lauro. Cuarto el 7, Estratégico. Quinto el 8, Don Gulch. Sexto el 2, Redactor. Tiempo empleado por el ganador, minuto 15 segundos, 93 centésimos. Por segundo al tercero, el Hocico. Dividiéndose por el ganador del número 6, 70.000 guaraníes. Yavileita 6-9. Un solo acierto, 1.344.000 guaraníes. Trifecta 694, vacante. Duplo 4-6, un solo acierto, 1.000.000 de guaraníes. Primer pase del PIC 4, aceptaron 79 boletos. Su valor, 110.800 guaraníes. La segunda triple ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Ya está la señal en vivo en directo desde el hipódromo de San Isidro. Allí se va a disputar nuestra cuarta carrera del programa oficial. Están inscritos 15 ejemplares.
no correrán el 5 y el 10 en esta carrera. Las apuestas. Favorito se muestra el 15. Diana. Enemigo en las apuestas se muestra el 11. Corazón. Tercer jugada se encuentra la número 4, también la número Vigata. 10 minutos, finalizan las apuestas. Recordamos al público apostador en esta cuarta carrera. Arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Recordamos la carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado. Pase de la apuesta PIC 4, 110.800 el costo del enganche. 7 millones de guaraníes es el pozo garantizado.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Tenemos apuestas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se coloca el 9. Nobleza. Se colocó el 14. Quiéreme. Lo propio hace la número 15, la favorita. El nombre Diana. Ingresa al 3. Bigata. Corazonada Spring. La competición. Camino por el lado. Número 2. Toma pequeña ventaja a la competidora número 7 en la tercera ubicación. Por la pista, la competidora número 15. Los primeros metros de la prueba, la número 12, pequeña ventaja sobre la número 15, gana terreno por dentro. La competidora número 3 en la cuarta ubicación se desempeña la participante número 14. Descontado los primeros metros de la prueba, va a haber lucha en la delantera por el lado exterior de la pista. La participación 14, ahora pequeña ventaja sobre la número 6. En la tercera ubicación se viene desempeñando la número 12. Descuentan ya los últimos 600 metros de carrera. Asume el comando exterior. La participación 14. Retomaba la competidora número 11. La participación se descuenta ya los últimos 2 metros de carrera. Hay lucha en la delantera. Pose. Logra tirar cuerpo y medio de ventaja sobre la participante. Y cruzaron el disco.
Atención al público, no correrá. Número 8, Abuela Doriana. Reiteramos esta importante información. La quinta carrera. La número 8, Abuela Doriana. Tenemos restricción veterinaria, se retira de esta competencia la número Abuela Doriana.
carrera, primero la número 14, Sonada Spring, tercera la número 15, Diana D, cuarta la número 8, tiempo empleado por la ganadora, 65, el tercero varios cuerpos. Dividendos, por ganador, llave simple, vacante. Duplo, 6, 14, 2.000 guaraníes. Primera triple, 15 aciertos, valor de enganche, 83. Segundo pase de la apuesta, 15 boletos lo han acertado, el valor de enganche 583.300 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la cuarta carrera.
Muy bien, señores y señores, vamos a realizar el sorteo de los vales de 300.000 guaraníes. 4 vales. Hoy el pozo garantizado aumentó de la triple grande. ¿A cuánto aumentó David Argüello? 22. 20 millones de guaraníes, pozo garantizado a la última triple. Vamos a sacar el primer boleto. A ver quién se lleva los primeros 300.000 guaraníes. Está todo ok. Carlos Salinas Aguilar. 3.407.071, el primer ganador de los 300.000 guaraníes. Sacamos el segundo boleto. A ver quién se lleva los 300.000 guaraníes. Marciano Benítez, 871.637, ganador del segundo vale de 300.000 guaraníes. Nos quedan 2 todavía. Ahí sale el tercer boleto. Y el ganador es Blas Vargas, 3.005.595. El tercer ganador. Bueno, nos queda un solo vale. 300.000 guaraníes. Jugamos hoy la última triple. 20 millones de guaraníes. Pozo garantizado. Ahí está. Está todo ok. Y el ganador del último vale es Jorge Martínez, 4.641.750. Felicitaciones para los 4 ganadores de los 300.000 guaraníes cada uno. Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Triple C, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Todo en condiciones. Ahora sí. Largaron. Sale a enseñar el camino a la competidora número 1, Altamira, pequeña ventaja sobre la número 3, Impactante. Tercera se desempeña por dentro de la número 2, Beautiful Light. Cuarta viene accionando el 4, Gran Botinera. Descontado los primeros metros de la prueba, va a haber lucha en la delantera. Por fuera la número 3, Impactante, pequeña ventaja sobre la número 7, Cuñaí, que le presenta lucha. Tercera se desempeña la número 1, Altamira. Cuarta viene accionando la número 2, Beautiful Light. Gana terreno por fuera la número 4, Gran Botinera. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 7, Cuñaí, cuerpo de ventaja sobre la número 3, Impactante. Tercera mejorando, lo hace la número 4, Gran Botinera. Las competidoras de la quinta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por dentro del número 3, Impactante. Por fuera del número 7, Cuñaí. Tercera viene accionando el número 4, Gran Botinera. Descuenta los últimos 250 metros para el disco. Hay lucha en la delantera número 3, Impactante. Retirar ahora medio cuerpo de ventaja sobre la número 7, Cuñaí. Tercera se desempeña la participante número 6, Princesa Mía. Descuenta los últimos 200 metros para el disco. Domina la número 3, Impactante. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 7. Pocos metros para el disco. El 3, Impactante. Y José Romero. 6 cuerpos de ventaja sobre el 7, tercero el 5. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primera la número 3, Impactante. Segunda la número 7, Cuñaí. Tercera la número 5, Lady of Noise. Cuarta la número 6, Princesa Mía. Quinta la número 4, Gran Botinera. Sexta la número 1, Altamira. Tiempo empleado por la ganadora: 1 minuto, 1 segundo, 52 centésimas, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero. Varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 3, 5.500 guaraníes. Llave directa 3-7, 61.200 guaraníes. Trifecta 3-7-5, 33.300 guaraníes. Duplo 14-3, 5 aciertos, 170.700 guaraníes. Primera triple aceptaron 190 boletos, su valor 16.400 guaraníes. Segunda triple aceptaron 15 boletos, valor de enganche 95.800 guaraníes. Tercer pase del pick 4 aceptaron 10 boletos, valor del enganche 875.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la... Les recordamos al público apostador en esta sexta carrera está el juego de la triple D, 10.000 pozo garantizado, y el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. También está en juego el Sport, 5.000 el costo, 300.000 guaraníes de pozo inicial.
En esta sexta carrera están jugando triple D, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos, finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 por garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para jugar el duplo, 1.200.000 por garantizado.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Heredero, toma cuerpo y medio de ventaja. Número 4, Pain Runner. Entre ambos se desempeña la número 3, Yeyun de Amor. Cuarto viene accionando el 5, Rótulo. En la quinta ubicación se desempeña el 6, Forastero. Más atrás el 2, Orochimaru. Cierra la marcha, varios cuerpos, el 7, Donale. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 4, Pain Runner, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 3, Yeyun de Amor. Tercero se desempeña el número 1, Heredero. Cuarto mejorando lo viene haciendo el número 5, Rótulo. En la quinta ubicación se desempeña el número 6, Forastero. Más atrás lo hace el 2, Orochimaru. Los competidores en mitad de codo asumen el comando del lote, la número 3, Yeyun de Amor. Cuerpo de ventaja ahora sobre el 4, Pain Runner. Mejora rápidamente el 5, Rótulo, y están en la recta final. Últimos 450 metros para el disco. La número 3, Yeyun de Amor, intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Rótulo, que va en su búsqueda. Gana terreno en el fondo del competidor número 2, Orochimaru. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. La número 3, Yeyun de Amor. Lo estira el cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Rótulo. Abierto, viene ganando terreno el participante número 2, Orochimaru. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. La número 3, Yeyun de Amor, firme en la delantera. 2 cuerpos de ventaja sobre el 5, tercero 2, pocos metros para el disco. El 3, Yeyun de Amor y Juan Ramírez. 2 cuerpos de ventaja sobre el 2, Orochimaru, tercero el 5. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el 3 de Yunda Amor, segundo el 2 Orochimaru, tercero el 5 Rótulo, cuarto el 6 Forastero, quinto el 4 Pain Runner, sexto el 1 Heredero. Tiempo empleado por la ganadora: 1 minuto 12 segundos 61 centésimas, ganada por 2 cuerpos y un cuarto. De segundo al tercero, medio cuerpo. Dividiéndose por ganador del número 3, 66.400 guaraníes. La llave directa 3-2, 298.700 guaraníes. Trifecta 3-2-5, 200.000 guaraníes. Duplo 3-3, 2 aciertos, 112.600 guaraníes. Primera triple, 5 aciertos, valor de enganche 250.000 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 33 boletos, su valor 94.700 guaraníes. Tercera triple, con 3 aciertos, 495.200 guaraníes. Cuarto pase del pick 4, 3 aciertos, 2.760.600 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la... Les recordamos al público apostador: en esta séptima carrera está en juego la última triple, cuyo pozo garantizado aumentó a 20 millones de guaraníes.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera arranca la última triple, 40.000 el costo. Pozo garantizado aumentó a 20 millones de guaraníes. 15 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la séptima carrera. Arranca la última triple. Pozo garantizado aumentó a 20 millones de guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego la última triple. 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. 20 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Está todo listo y largaron. Quedó en sus partidos el número 9, Playboy, a tiempo que sale a enseñar el camino al participante número 3, el concejal. Pequeña ventaja sobre el 1, Velocísimo. Tercero se desempeña por fuera el 8, Hereje. Cuarto viene accionando el número 2, Bogadense. En la quinta ubicación se desempeña el número 4, Muñeco. Más atrás lo hace el 7, Marinero. Los competidores están enfrentando el codo y lucha en la delantera. El número 3, el concejal. Pequeña ventaja ahora sobre el número 8, Hereje. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 1, Velocísimos. Cuarto mejorando rápidamente por fuera lo hace el número 7, Marinero. En la cuarta ubicación el 2, Bogadense. Están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 8, Hereje. Pequeña ventaja sobre el número 3, el concejal. Tercero se desempeña el participante número 2, Bogadense. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 8, Hereje. Pequeña ventaja ahora sobre el número 3, el concejal, que existe por dentro. Tercero lo viene haciendo el número 7, Marinero. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. El número 3, el concejal. Logra tirar 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el 8, Hereje. Tercero se desempeña el número 7, Marinero. Últimos 50 metros de carrera. Domina el número 3, el concejal. Logra tirar 2 cuerpos de ventaja sobre el número 8, tercero 9 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 3, el Concejal. Segundo el 8, Hereje. Tercero el 9, Playboy. Cuarto el 7, Marinero. Quinto el 2, Bogadense. Sexto el 4, Muñeco. Tiempo empleado por el ganador. 1 minuto, 1 segundo, 27 centésimos. Ganada por 1 cuerpo y 3 cuartos. De segundo al tercero, mismo margen. 1 cuerpo y 3 cuartos. Dividiéndose por el ganador del número 3, 58.800 guaraníes. Yavileta 3, 8, 204.200 guaraníes. Trifecta 3, 8, 9, 114.300 guaraníes. Duplo 3, 3. 4 aciertos, 344.700 guaraníes. Primera triple, aceptaron 90 boletos, su valor 277.800 guaraníes. Segunda triple quedó vacante y la tercera triple aceptaron 6 boletos, abonan la suma de 447.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera, la toma de la largada.
En esta octava carrera están en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 10.000 llaves simples, 600.000 pozo garantizado. En instantes vamos a tener la señal en vivo en directo del hipódromo de Australia. Informamos al público que la señal de la Australia 2A está alternando con la señal de Australia 1B. Al término de esa competencia vamos a tener ya la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Australia 2A. Reiteramos, se está alternando la señal de Australia 2A con la señal B. Vamos a tener la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Australia. Reiteramos la señal de está alternando con la señal de Australia 1B. En instantes vamos a tener la señal en vivo en directo.
Reiteramos que la señal de Australia 2A está alternando aún con la señal de Australia 1B. En instantes vamos a tener la señal en vivo en directo desde Australia 2A. Reiteramos que la señal de Australia 2A está alternando con la señal de Australia 1B. A diferencia de 1B, la señal de que representa nuestra octava carrera del programa.
señal en vivo en directo de Australia 2. Nuestra competencia, nuestra octava carrera del programa oficial. Competencia sobre 1800 metros, es pista de césped. 10 en todo, se muestra como favorito el número 3. Logan Street Lion. Enemigo en las apuestas lo hace el número 7. Touristic. Tercer jugado se encuentra el 2. Is Legend. Restan 10 minutos exactamente para que finalicen las apuestas. Está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se van colocando los competidores en el hipódromo de Australia. Se cierran las ventanillas. ¿Todo listo? Y largaron. Salen muy juntos los competidores. Tratan de enseñar el camino al participante número 3. Sobre el número 4 que asume cuando el lote abierto gana terreno el 1. Tercero se desempeña el 3. Más está bien accionando el 5. Todos los primeros metros de la prueba asume cuando el lote el 1. Pequeña ventaja sobre el 4. Tercero se desempeña por fuera el 5. Cuarto viene accionando el participante número 10. Quinta ubicación por dentro se el número 3. Más atrás viene accionando 6 y 5. La prueba medio cuarto de ventaja sobre el 10 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 2. Cuarto viene accionando participante número 4. En la quinta ubicación se desempeña el favorito. En contra los puntos metros de la prueba. El 1. Ventaja sobre el 10. Tercero se desempeña número 2. Cuarto viene accionando por fuera. En la quinta ubicación lo hace el 3. Los competidores se enfrentan ya al último codo. El 1 corre con medio cuerpo de ventaja sobre el 2. El participante número 10, cuarto mejorando lo hace por dentro el 4. En la quinta ubicación se desempeña el 5. Los competidores en los últimos 600 metros de la prueba. El 1, pequeña ventaja sobre el 2. Tercero hace el 10, cuarto viene accionando el número 4. En la quinta ubicación se desempeña el 3 y los competidores se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Hay lucha en la delantera por dentro el número 1, por fuera el número 2. Tercero se desempeña el fondo el participante número 3. Descuenta ya los últimos 300 metros. El lote número 2 le toma ahora Cuervo de ventaja, número 10 gana el terreno al fondo. El que descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. A su costado el número 2. Al fondo el número 3. El disco domina el participante. Número 4, pequeña ventaja ahora sobre el número 3 y cruzaron el disco. Cuatro, 3, 2, 5. Primeros puestos, el marcador aún no. Marcador oficial de la octava carrera. Primero el 4, Max Schnell
Segundo el 3, Logan Street Lion. Tercero el 2, Iris Legend. Cuarto el 5, Deficit. Ganada por un cuerpo. El segundo al tercero, medio cuerpo. Dividendos de por llave simple y triple que finalizaba, quedado vacante. Duplo 3-4, 3 aciertos, 333.300 guaraníes. Segunda triple aceptaron 5 boletos. La segunda triple aceptaron 5 boletos. Vamos a estar informando cuánto es el importe del enganche de la última triple. Valor del enganche, 5.171.000 guaraníes.
Están en la pista principal los competidores del premio Navidad.
3 minutos y finalizan las apuestas. En esta novena y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.600.000 pesos garantizado, trifecta 3.000 el costo, 1.300.000 pesos garantizado. Le recordamos al público apostador en esta novena y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.600.000 pesos garantizado, trifecta valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado, 1.300.000 guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Se colocó el 9, God of Thunder, lo propio el 10 emulado. Campana de largada. Largaron el premio Navidad. Sale a enseñar el camino al participante número 4, Depredador, pequeña ventaja sobre 9, God of Thunder. Gana terreno rápidamente el número 5, Ayrton. En la cuarta ubicación se desempeña el 8, Avinagrado. Más atrás se desempeña el número 3, Sonbox. Abierto lo hace el 10, Emulado. Descontado los primeros metros de la prueba, el 4, Depredador, pequeña ventaja sobre el 5, Ayrton. Tercero se desempeña el número 9, God of Thunder. Cuarto viene accionando el número 10, Emulado. En la quinta ubicación se desempeña el 8, Avinagrado. Los competidores comienzan a enfrentar el codo, el 4, Depredador. Medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Ayrton. Tercero se desempeña por fuera el número 9, God of Thunder. En la cuarta ubicación lo hace el número 10, Emulado. Quinto se desempeña el número 8, Avinagrado. Los competidores en los últimos 600 metros, el 4, Depredador. Cuerpo de ventaja ahora sobre el 5, Ayrton. Tercero el 9, God of Thunder. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4. Depredador intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el participante número 5, Ayrton. Tercero se desempeña el competidor número 9, God of Thunder. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 4. Depredador firme en la delantera. Lo hace con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Ayrton. Tercero se desempeña el competidor número 9, God of Thunder. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco número 4. Depredador firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 9, God of Thunder. Tercero el 5. Pocos metros para el disco número 4. Depredador de punta a punta. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 5 y 9 que pelean por la segunda ubicación y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la novena y última carrera. Primero el 4 Depredador, segundo el 9 God of Thunder, tercero el 5 Ayrton, cuarto el 10 Depredador, cuarto el 10 Emulado, quinto el 7 Tronador, sexto el 2 Paco Wim. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 18 segundos, 91 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, una cabeza. Dividiéndose por el ganador del número 4, 260.200 guaraníes. Yavireta 4-9 quedó vacante. Trifecta 495, 782.200 guaraníes. Triple que finalizaba quedó vacante y el duplo 4-4 con 3 aciertos, 1.969.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la novena y última carrera.